Bueno, muy buenas tardes, queridos amigos que no te la cuenten, aquí una vez más con las entrevistas, esta vez con un hermano sacerdote, el padre Carlos, don Carlos Moore. Padre, muchas gracias por atenderme, ¿cómo le va? Muy bien, gracias y gracias por la invitación. ¿Mm? Bien, el padre Carlos Moore, don Carlos Moore, es nacido en Estados Unidos, habla perfectamente español, ahora nos va a contar un poquito muy cortito de su vida. Nació en Minnesota, Estados Unidos, fue ordenado sacerdote el mismo año en el que yo estaba naciendo, en 1977, así que bueno, me llevan muchísimos años de sacerdote también y de Ya vida. llovió. Exactamente. Es licenciado en Teología Espiritual por la Universidad Gregoriana de Roma, también licenciado en Filosofía Antropológica por esa misma universidad, máster en Psicología en Estados Unidos, ha estado 9 años en Roma viviendo, es un hombre que conoce la diplomacia y la vida vaticana, y nos va a contar acerca especialmente de un libro que él acaba de publicar, de hecho hace horas que yo lo acabo de recibir, al menos en lengua española, por medio de Amazon, que es titulado así: Asesinato en el grado 33. Bien, pero si uno le pregunta rápidamente, padre don Carlos, usted habla perfectamente español con acento. ¿Por qué? Mire, no hablo perfectamente bien el español, así es que siempre cuando uno empieza a hablar, normalmente es bueno empezar con un chiste o con algo que hace reír a la gente. Como no Sí. tengo nada de eso para empezar, doy permiso a la gente de reírse de mi acento. Sí. No, habla perfectamente. Usted es de Estados Unidos, pero estuvo viviendo muchos años, me decía antes, en México, ¿no? Fui a Roma, estuve en Roma 10 años. Eh, Conocí el arzobispo de Guadalajara en aquel entonces. Él me invitó a su nueva diócesis, que era San Juan de los Lagos, en los Altos de Jalisco, donde vive la gente, en serio, padre, la gente mejor del mundo. Una gente increíble, increíble, de una fe verdadera, de valores morales y de fortaleza increíble. En serio, he viajado todo el mundo y nunca he encontrado gente como en los Altos de Jalisco. Y en la ciudad de Tepatitlán, pues tengo que hacer un comercial de Tepatitlán de manera muy especial, muy pegado a mi corazón. Estuve ahí 14 años, en Roma 10 años, después larga historia, pero asesinaron al cardenal de Guadalajara en 93. Me mandó llamar el cardenal de Nueva York, John O'Connor, me invitó a Nueva York y estuve en Nueva York 10 años trabajando y ya. Y luego aquí escribiendo libros, y ahí me tienes. Muy bien, padre. Bueno, vamos a intentar hacer de cuenta que no, porque no todo el mundo está obligado a conocer la historia, a los que nos gusta la historia, hemos seguido estos temas quizás desde pequeños. Yo comencé a los 18, 17 años leyendo, por ejemplo, los libros de Malachi Martin, ¿no? Acerca de lo que es más o menos lo que fue la historia del Concilio Vaticano II, aunque él escribía más bien un modo de novela histórica, ¿no? A propósito, porque no podía escribir esos libros con total libertad. Por ejemplo, Vaticano, estoy diciendo la traducción española, El último Papa, hay varios libros así que son bastante buenos para ubicarse un poco desde el punto de vista histórico. Pero usted acaba de publicar un libro que tiene mucha relación con la reciente beatificación de un papa que duró apenas 33 días, si no me equivoco, que fue Así ni más ni es. menos que Juan Pablo I, y un poco el contexto de todo esto, ¿no? El libro, entonces, repito, se llama así: Asesinato en el grado 33, la investigación de Gañón sobre la masonería en el Vaticano. ¿Qué nos puede contar un poco de qué es esto, desde el título comenzando, de sus vivencias y a su vez también de lo que usted puede analizar y narrar a partir de las vivencias del cardenal Gañón, que fue su gran amigo? Pues padre, como cada buen autor tiene que tener un libro con un título que llama la atención, ¿verdad? Exacto. Y creo que el título llama la atención. No fue mi idea, pero estuve de acuerdo. La cosa es esta. ¿Dónde empezar? Empezamos más o menos en el año 73, creo.
El Papa en aquel entonces era el Papa Pablo VI. El Papa Pablo VI, este fue después del segundo Vaticano, del Concilio Vaticano II, y estábamos empezando a ver dificultades. Déjame hablar diplomáticamente porque normalmente no soy muy diplomático en mi hablar, pero diplomáticamente empezamos a ver que había ciertos problemas, ¿ya? Estaban surgiendo problemas. Y Pablo VI, el Papa, en aquel entonces, en 73, pronunció una frase célebre ya, durante un discurso que estaba dando, dijo, el humo de Satanás ha entrado por alguna fisura en el santuario del Señor. Exacto. Durísima frase. Durísimo. Sí. Para mí, creo que fue el primer momento serio cuando él se dio cuenta que él estaba convencido de que las cosas andaban mal. Porque acuérdense, es difícil explicar todos aquellos años, pero era una mezcla, los años postconciliares, una mezcla de cierto miedo de los cambios y también de una esperanza. Claro. De las dos cosas, que íbamos experimentando algo diferente, siempre las causas diferentes, uno sufre un poquito, pero tiene una esperanza. Pero creo que finalmente Pablo VI se dio cuenta de que había problemas. Y sí había problemas. ¿Y cuáles eran? Había muchos problemas, ¿eh? Todavía hay. Sí, claro. Vale. Porque la iglesia, como sabemos, que está hecho de hombres y mujeres pecadores, por eso yo puedo ser socio. ¿Sí? Si fuera solamente para santos, yo no puedo entrar. No entro. Correcto. Así es, pero la dificultad fue esta. Un sacerdote encontró unos documentos. Dicen que fue un sacerdote, eso no me consta. La cosa es si alguien encontró unos documentos bastante delicados y los documentos eran sobre la identificación de un miembro del clero de la curia romana llamado Bugnini. Ahora muchos de su audiencia saben quién es este señor. Ahora vamos a frenar un poquito acá, perdón. Sí. Lo interrumpa como entrevistador. Quiero que me cuente brevemente, si es posible, porque usted vivió en esos años que son posteriores al Concilio Vaticano II, vivió ni más ni menos que en Roma, ¿no? O sea, usted tuvo esa posibilidad de vivir en esa época y como decía Borges, el hombre tiene cada tanto la mala costumbre de morirse, ¿no? Uno al día de mañana ya no va a estar. Como decimos, sucede en las mejores familias. Exactamente. El día de mañana va a ser difícil que la gente joven escuche hablar a alguien que haya estado viviendo en esos años muy difíciles que fueron los años del Concilio Vaticano II y del post-Concilio Vaticano II, ¿no? O sea, antes de comenzar con el tema de Bugnini y compañía, quiero que me cuente desde su experiencia personal cómo era aquella época de los tiempos del concilio barra post-concilio Vaticano II. ¿Qué se vivía? Y usted estudió en la Universidad Gregoriana, ni más ni menos que la Universidad de los Jesuitas en Roma, ¿no? Universidad que ha tenido de todo, aún gente de un modernismo hasta militante, tremendo, durísimo. Así es. ¿Cómo era vivir en esa época en la iglesia, en esos tiempos? Era difícil, porque nunca sabías con quién estabas hablando. Nunca. Aún teniendo amigos, creo que la palabra es confusión. La confusión estaba por todas partes y nadie estaba seguro de nada. Wow. Y todo estaban cuestionando. Todo. Todo estaba en cuestión.
inseguridad. Veníamos de un mundo súper seguro. Ajá. ¿Sí? Por decirlo, o eras católico o no eras católico, punto. Claro. Pero Sí. siendo católico era una sola cosa. No eran 28 diferentes formas de ser católico. Claro. Claro, había diferentes espíritus, dominicos, jesuitas, franciscanos. Muy bien, espiritualidades diferentes también. Pero la fe era única. Exacto. Dogma única. Disciplina más o menos única. Nos entendíamos. Internacionalmente nos entendíamos también, porque la fe en Argentina, la fe en Nueva York y la fe en Cucamonga era la misma fe, la mismísima. Todo esto cambió. Todo esto cambió. Era como si alguien tenemos un dicho en inglés, dice, they pulled the carpet out from under you. Como que si alguien hubiera agarrado el tapete, la alfombra de donde estabas parado y ¡pum! ¿Eh? Una dificultad tremenda hubo. Luego también con los profesores. Yo estuve en la Gregoriana, tuvimos unos profesores magníficos, magníficos. Unos santos y sabios varones increíbles. Pero también había unos desastrosos. Y tenías que escuchar sus clases y pasar sus exámenes. Claro. Era una dificultad, era difícil. Luego cambios litúrgicos, cambios con esto, con el otro. Me acuerdo muchas veces, yo no sabía qué era el modernismo. Yo sabía que era una herejía del siglo pasado, ¿verdad? Pero Claro. nada más. Había también otra herejía del siglo pasado llamado americanismo. Exacto. ¿Sí? Ok, muy bien. Son cosas de la historia, pero no muy importantes. Eran muy importantes. Sin yo saber y sin muchos saber, el modernismo ya estaba entrando fuertemente en la iglesia. Fuertemente. Y causó una confusión. Personas, me acuerdo el padre Marcozzi, que era un psicólogo y un filósofo excelente. Ayudó al Papa en escribir también Humane Vitae en parte y otros estudios. Él decía un día, me estaba hablando, dice, ¿sabe que me da una tristeza tremenda? Que éramos 30,000 jesuitas. Claro. Le dije, sí. Dice, padre, yo no era sacerdote, era seminarista, entonces dice, Carlos, hoy somos menos de 20,000. Y sí, es triste eso. Me dice, no, no es la parte triste. No he llegado a la parte triste. La parte triste es que tenemos que perder otros 10,000 para volver a empezar. Esa es la parte triste. Así es que todo esto había. Un profesor diciendo X, otro diciendo Y. Y mucha confusión. Y también es difícil explicar todo esto, pero para nosotros, católicos, laicos, la voz del Papa era la voz de Dios, perdóneme, pero así de sencillo. Escuchamos, estoy exagerando tantito, pero escuchábamos la voz del Papa como si cosa muy seria. Tuvimos un Papa que después de escribir Humane Vitae, una excelente encíclica, excelente, ya no volvió a escribir otra encíclica en todo su pontificado. Wow, sí, es cierto. Y esto también se notaba. Como que el Papa mismo tuviese miedo Entiendo. ¿sí? Y esto también nos invadió a nosotros mismos. O sea, cuando ves el líder con cierto temor, exacto. Los soldados, ¿qué? Tal cual. Era un tiempo entonces de confusión. Era un tiempo también, por las dudas, un tiempo en la que se comenzaba a aplicar
la reforma conciliar del Concilio Vaticano II, un concilio llamado pastoral desde un principio y siempre fue así, y entre otras cosas lo que se modificó medio abruptamente, por cierto, y no de modo orgánico, fue la misma liturgia de la Iglesia. La liturgia de la Iglesia siempre ha tenido un desarrollo paulatino, orgánico, basándose siempre en lo que antiguamente se venía haciendo y creyendo, y esta ruptura del cambio litúrgico y esta ruptura también incluso de la libertad que se dio al sacerdote en el momento de la celebración de la Santa Misa, comenzaba a ser que en muchos lados se hiciera una misa de una manera y otra misa de otra. O sea, esto no es de ahora del siglo XXI, ya viene inmediatamente de los primeros años posteriores a la reforma litúrgica. Y ahí entonces sí engancho con lo que usted venía diciendo anteriormente. Uno de estos, el principal hacedor de la reforma litúrgica fue un obispo llamado Aníbal Bugnini, del cual estaba hablando don Carlos antes de que yo lo interrumpiese. Entonces ahora sí le cedo la palabra a partir de eso para que podamos seguir adelante. Pero mire, joven sacerdote, qué sí. Interrupción tan más fantástica. diste todo un discurso sobre la historia y perfectamente bien. Muy bien, excelente, de verdad, excelente. No. Así es y así fue. Bien. Total. Créeme, tuvimos las liturgias más raras del mundo, empezando en aquel entonces. Y acuérdate también que nosotros tuvimos una disciplina y una creencia que no permitía, todo lo que estamos viendo en la liturgia moderna era un pecado hace 5 años. Pecado mortal. Imagínense, era pecado mortal tocar la sagrada hostia. Claro. Pecado mortal. Sí. Tenías que confesarlo antes de poder comulgar. Y ahora están dando la comunión en la mano y todavía la ley marca que es un pecado mortal. Es un sacrilegio. Era un sacrilegio en la ley todavía decía esto, y este era un desastre. Y el que se encargaba de todo este circo de desastre era Bugnini. ¿Cuál era el cargo de Bugnini? Era secretario. Cuando yo digo secretario, estoy hablando del encargado. Sí. Tenían un prefecto. Normalmente el prefecto era la cabeza, pero en nombre. Sí. Pero el secretario era aquel que hizo el trabajo. Él era el encargado de la liturgia, de la reforma de la liturgia. Ahora, vamos al concilio. Sí. Y esta fue la confusión. El concilio dice, y todavía lo sigue diciendo, porque ahí están los documentos, dice que había necesidad de ciertos cambios en la misa, sobre todo en los sacramentos. Ciertos cambios. ¿Cuáles eran estos cambios? Yo era muy amigo de una religiosa llamada Pascualina, la Madre Pascualina. También escribí un libro sobre ella. No estoy vendiendo libros, esa no es la idea, pero la Madre Pascualina y yo éramos muy amigos durante 8 años. Yo iba con ella 2 o 3 veces al mes y lo llevaba a diferentes partes. Ella era secretario personal del Papa Pío XII. Ahora, por eso lo menciono porque ella fue mi punto de referencia en muchas cosas. Cuando yo tenía una duda de X, le preguntaba a ella. Ella misma me dijo, el Papa Pío XII había estudiado y preparado el Concilio Vaticano II, no sé si me dijo 3 años o 5 años. Y son palabras de ellas textuales, me dijo, y decidió no llamar el concilio. Y le pregunté, ¿por qué? Lógicamente, ¿por qué? Según el Papa, los obispos del mundo no eran suficientemente maduros para llevarlo a cabo. Curioso, ¿eh? Mira. Curioso. Ok, bien. Juan XXIII llegó y llamó el concilio, pero mucha de la preparación ya estaba hecha. Claro.
¿Ok? Bien. Necesidad de cambiar la liturgia. ¿En qué forma? El concilio dice que sobre todo en la palabra de Dios, tener la palabra de Dios, las lecturas, las primeras lecturas del Antiguo, Nuevo Testamento y el Evangelio en el lenguaje entendible de la gente. ¿Quién no está de acuerdo con eso? Yo creo que todo el mundo está de acuerdo. Totalmente. También para nosotros, escuchándolo, excelente. Porque Sí, sí, sí. uno iba a misa en latín, entendíamos todo lo de la misa, pero no entendíamos las lecturas. Al no tener un misal, Claro. siguiendo, ¿verdad? Pero entonces, tener el vernáculo de la lengua del pueblo en las lecturas, fantástico, fantástico. Pero luego dice el concilio, y estamos hablando de 2.800 obispos, de acuerdo con eso. Sí. Ni una palabra del canon romano se puede tocar. Nada. Y queda el canon romano en latín. Punto. Eso es intocable. Ahora, solamente para tu audiencia, padre, ¿por qué es intocable? Porque la misa tiene 1.700 años. Algunos dicen que más todavía por los apóstoles. No cambiamos nada. Orgánicamente creció, se desarrolló solo. Y la misa, es intocable. El canon de la misa, algunas partes del canon de la misa van a los apóstoles. Claro. Ok, no hay que tocar nada de eso. Entonces Bugnini, modernista a morir, dijo, bueno, a lo mejor no se puede cambiar el canon romano. Entonces, vamos inventando otros cánones. Bueno, te lo puedo asegurar de que ningún obispo en el concilio había imaginado eso. Para que la gente entienda, la palabra canon significa regla. En griego y en latín quedó así como la regla, ¿no? Lo que queda fijo. Y hoy por hoy el canon de la misa se conoce en la misa nueva, Novus Ordo, como el canon romano, el que la gente entiende como esa plegaria eucarística la más larga, donde el cura nombra a los santos, a los mártires, etc. En el Concilio Vaticano II se colocaron otras plegarias eucarísticas. Por ejemplo, la más corta que muchísimos curas hacen, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Entonces coloca las manos sobre las ofrendas. Esa es una plegaria eucarística, ¿no? La plegaria eucarística número 2. La primera es el canon romano, el largo, con alguna mínima variación. Después está otra plegaria eucarística, la plegaria eucarística número 3 o la número 4. Bueno, en fin, y hay otras más también para ocasiones especiales. Pero antes, en la misa tradicional, es siempre la misma plegaria eucarística, el llamado el canon romano, donde siempre se repite lo mismo, pero no porque la Iglesia no quiera innovar, o no quiera corregir algo, o no quiera progresar. Es porque esto viene de tradición hasta apostólica, ¿no? Por eso es que no hace falta ser un ingenio para querer cambiar lo que siempre se ha entendido en toda la tradición, incluso litúrgica de la Iglesia. En el Concilio Vaticano II se modificaron, se cambió o se inventaron nuevas plegarias eucarísticas, que es lo que dice Don Carlos, ¿no? Y entonces el encargado fue secretario, encargado de la liturgia, Aníbal Bugnini, obispo. Bien, ¿y por qué dice usted que era un obispo modernista o progresista, como le decimos ahora? Bueno, luego entramos en la problemática, ¿verdad? Digo que era modernista porque, en primer lugar, porque era. En segundo lugar, porque él tomó lo que el concilio y lo manipuló a su manera. ¿Sí? Tú puedes pensar que tuvo buenas intenciones, etcétera, etcétera. Yo no soy de esa opinión, pero cada quien lo suyo. Sin embargo, por ejemplo, para crear una nueva misa
Y eso es lo que también la gente no entiende, porque la misa moderna no es solamente la misa traducida en inglés o en español o en francés. Es Exacto. otra misa, es otra cosa. ¿Estoy diciendo que la misa moderna es inválida? Absolutamente no. No estoy diciendo eso de ninguna manera, porque la validez está en las palabras de consagración que quedaron iguales. ¿Okay? Sí. Este no es el argumento. El argumento es el espíritu, el contexto, el contenido alrededor de la misa que predica otra cosa. ¿Y qué es lo que está predicando? Básicamente, lo que hemos perdido es la línea vertical. Exacto. Mi parecer, ¿ok? Esa es mi opinión. Totalmente de Esto acuerdo. se ha perdido, es confuso. Y hemos dado mucha importancia la línea horizontal, la fraternidad, la igualdad. Dame tu mano, yo te doy la mía y vamos y cantamos y todo muy bonito y todo está bien. Eso no es esto. Y la religión nuestra tiene por símbolo una cruz. Tenemos las dos cosas, no a la exclusión ni una a la otra, las dos cosas. Yo veo la misa de Bugnini y Bugnini tuvo esa intención de hacerlo más importante el hombre, su universo, su progreso, su fraternidad, su vecino, etcétera, etcétera. Bien. Voy a regresar a un puntito que hiciste, que es muy interesante. Sí. Lo dijiste muy bien. Bugnini creó diferentes cánones o oraciones eucarísticos o plegarias eucarísticos. Okay. Lo que más se usa es el segundo. ¿Por qué, padre? ¿Por qué se usa el segundo con más frecuencia? Supongo que porque los curas creen que es porque es el más corto. Perfecto, ya lo atinaste. Ahora, cuando tú dices tus oraciones, ¿buscas siempre de hacerlo más corto? ¿O buscas de rezar? No, busco hablar con Dios. Sí. Exactamente. Si es cuestión de 5 minutos o 10 minutos o hora y media. ¿Sí? Bien. Sí. Lo están usando porque es la más corta. Luego, Bugnini dijo, pero tienen que entender, y te va a gustar mucho eso, padre, tú ya lo sabes como historiador, tienen que entender que es el canon más antiguo. Ah, caray. El plegario número 2 es el canon más antiguo que el canon romano. Válgame Dios, ¿cómo es posible? Sí. San Policarpo, San Hipólito, lo escribió en Roma. Tú lo puedes leer, puedes leer todo eso. Mentira. Finalmente tuvimos uno de su comité que trabajó con él, con Bugnini, durante años, Luis Boyer, que yo lo conocí en San Francisco, excelente hombre, que no solamente se convirtió del protestantismo al catolicismo, sino también se convirtió del modernista a católico antes de morir. Y se dio cuenta del mal, de muchas cosas malas que habían hecho. Y él dijo de Bugnini 1000 cosas, pero no nos importa su persona tanto así, o que ataques así. Pero dijo que no anda diciendo que es el canon número 2 o la plegaria número 2 es la más histórica, etc. Dice, yo lo escribí en un restaurante en Trastevere comiendo una pizza. Exactamente. ¿Qué? Dice, yo lo escribí porque tenía que ponerlo en su escritorio. Me habló enojado porque tenía que estar en su escritorio a las 10 de la mañana el día siguiente. Entonces tomé pluma, etcétera, etcétera, y compusimos, él y otro, compusimos el canon número 2. Sí, eso lo leí yo en un libro de William. ¡Padre mío! ¡Padre mío! No más. Sí. Este fue los cambios oficiales
Imagínate los cambios no oficiales de cada sacerdote. Sí. Me hizo reír mucho cuando estuve leyendo lo que escribió el Papa Francisco no hace mucho, cuando escribió que tenemos una sola misa, ¿sí? No dos formas, una sola, que es... Bueno, yo estuve con otros sacerdotes, nos pusimos a reír, le dije, ¿tú conoces esta una sola? Porque yo voy a cada misa de cada cura es diferente. ¿Cuál es la una sola? Sí. Absurdo. Sí, sí. De todos modos, una confusión puso Bugnini en todo. Luego empezó a cambiar todos los sacramentos también, etcétera, etcétera. Pero la misa fue cosa fundamental. La reverencia que nosotros tuvimos antes, tú eres jovencito, eres un bebé en el sacerdocio, y imagínate, yo me ordenaron el día que nací, el del año que naciste, imagínate. Exacto. Así, pero te lo estoy diciendo que la reverencia que tuvimos en la Santa Misa era única. Imagínate entrar en un templo, en una iglesia, nadie, y no estoy exagerando, nadie hablaba una palabra porque era un pecado. ¿Por qué? Porque no te estabas fijando en el Santísimo Sacramento en el tabernáculo. Por falta de respeto a Jesucristo aquí presente con nosotros, no se hablaba, no se hacía esto, no se jugaba. Era una seriedad, una reverencia, comunión, hincado, tocarlo en la mano, jamás. Tuvimos que ayunar 3 horas antes de recibir la Sagrada Hostia. Si comías algo hace 2 horas y media, no podías comulgar. ¿Y sabes qué? Y yo lo sabía. Ese es punto y aparte. Hago paréntesis aquí, curioso. Te lo estoy diciendo solamente a ti como sacerdote, no a los demás, pero solamente a ti. Fíjate que cuando cambiaron la regla, la norma sobre el ayunar, yo me di cuenta, y era joven, yo tenía como 18 años de edad cuando hicieron eso. Yo dije, está muy mal eso, está muy mal. Y mi padre me preguntó, dice, ¿por qué está mal? ¿Tú qué sabes? Si está diciendo el cura que está muy mal, porque nos están quitando una razón, nos están quitando la posibilidad de no comulgar. Ahora, si no comulgamos es porque estamos en pecado mortal. Claro, es cierto. Me acuerdo, mi papá dijo, nunca lo había pensado. Y yo dije, pues yo tengo 18 años de edad y yo sí lo pensé. Sí. Es verdad eso. Sí, entonces, si no comulgas, estás en pecado. Pues, así, quitaron todo lo sagrado. Quitaron todo lo sagrado. Mira. Me acuerdo de historias que durante la persecución en México y en diferentes partes del mundo, donde laicos entraban para salvar el Santísimo Sacramento, ¿sí? Y fueron matados. Y nos quedamos, un laico tocó el Santísimo Sacramento. Un laico. Todo cambió. Mira. Y este cambio fue precisamente para acercarnos más a los protestantes. ¿Cuál es el problema con los protestantes? Muchos problemas. Son buenas personas, conozco muchos son amigos míos, ¿ok? Bien. Pero su problema en cuanto a la fe es lo siguiente. Hay muchos, pero en cuanto a esta cuestión, ellos no creen en la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en el Santísimo Sacramento. Punto. Creen que es un símbolo, un signo, representa, pero no es. Y nosotros, con todo nuestro corazón y alma, creemos que la Eucaristía es Jesucristo. No es como Jesucristo, lo es. Y yo de verdad, ya soy viejo, pienso más en el más allá que antes. ¿Cómo me encantaría morir defendiendo la Eucaristía? ¿Cómo me encantaría morir después de comulgar? Wow. Sería una cosa tan más fantástica. Y cuando veo la falta de respeto
a nuestro Señor en la Eucaristía, pienso en Bugnini, porque él hizo esto a propósito. Lo quiso hacerlo a propósito para acercarnos más a los protestantes. Él quería tener una misa donde protestantes, judíos, musulmanes, etcétera, etcétera, todo el mundo podía estar cómodo. Acabamos al punto entonces de su propio libro. ¿Cómo se relaciona todo este tema de Bugnini con un asesinato en grado 33, como coloca usted en el libro? ¿De qué trata en concreto el libro? Padre Javier, yo te felicito en anticipación. Si tú de todo eso lo que estamos hablando puedes hacer un programa de media hora, felicidades. Felicidades. Bueno. Vamos a ver. En 74, alguien llegó con el cardenal Dino Staffa. ¿Quién es Dino Staffa? Dino Staffa era el jefe de la Corte Suprema de Estados Unidos, la Señatura Apostólica. Tú eres canonista de Derecho Canónico, tienes doctorado en Derecho Canónico, tú entiendes muy bien lo que es la Señatura Apostólica. En otro programa puedes explicarlo. Pero vamos a llamarlo la Corte Suprema de Estados Unidos. Y Dino Staffa era el número uno en esta corte. La Corte Suprema del Vaticano, más que Estados Unidos. Del Vaticano. En cuanto a derecho canónico, en cuanto a derecho religioso, ¿verdad? Correcto, sí. A él llegó alguien y puso en sus manos documentos que de verdad lo terrificaron. Los documentos eran documentos que constaban que Bugnini era miembro de la masonería italiana. Wow. También para los oyentes, un católico antes y ahora y mañana no puede ser católico y francmasón. No se puede. Ese es otro programa que lo vas a tener que hacer tú por otro, pero no se puede porque es como otra religión. Correcto. ¿Ok? Vamos dejándolo así. Si uno en aquel entonces, y todavía, pero en aquel entonces era formalmente dicho la palabra excomunión, si uno era masón, era excomulgado de la Iglesia Católica. Aquí había documentos diciendo que un obispo, y no solamente un obispo, no cualquier obispo, el obispo que se encargó durante todos esos años de los cambios litúrgicos de la Santa Iglesia Católica en todo el mundo, y en gran parte responsable para una confusión general, era masón. El cardenal Staffa no sabía exactamente qué hacer. Y en lugar de reaccionar, inmediatamente llevarlo al Santo Padre, no lo hizo. Sí. Mandó llamar a la policía. Me consta que mandó llamar al Interpol y pidió a otros investigadores, como decimos en México, fregones, cosa seria, de investigar de A a Z, porque esta acusación es cosa muy seria. Y no solamente se trata de su persona, o también, como decimos en México, de su fina persona. Se trata de la iglesia y la dirección en la cual ha llevado la iglesia durante casi 10 años. Hicieron toda la investigación, resultó de que sí era cierto. El cardenal Staffa y el cardenal Oddi, dos excelentes hombres, de verdad, fueron a ver al Pablo VI en 74 con los documentos y con las investigaciones y le dijeron que según su parecer, santidad, según nuestro parecer, es verdad. Pablo VI ya había empezado en 73 esas famosas palabras que acabamos de platicar.
Sí. Ya había empezado a oler que las cosas andaban mal. Y ahora vienen que el encargado de la liturgia es un masón. El Papa lo tomó muy a pecho. Según lo que me platicaron, yo no estaba ahí presente, pero sé de fuentes excelentes. Mandó llamar a su subsecretario de Estado, Giovanni Benelli, quien yo conocí no muy bien, pero 2 veces cenábamos juntos y lo conocí muy bien. Y era un hombre fuerte, era un hombre fuerte, de carácter muy fuerte. Cuando hablaba, brincaban fuerte. Decían que el Papa Pío XI se enojaba algunas veces porque las cosas no estaban hechas bien y golpeaba tanto su escritorio que una imagen de la Santísima Virgen de la Inmaculada Concepción brincaba a los golpes. Así era Benelli, fuerte. Benelli, el Papa dijo, pues, ¿qué hacemos? Y Benelli dijo, lo que quiere hacer, papá. El Papa dijo, yo lo que quiero hacer es ver todo este caso. Dijo Benelli, no hay necesidad de reestudiarlo. Yo he estado hablando con los cardenales Odi y Staffa y lo que hicieron es perfectamente bien y creíble y así es. Dice, pues, ¿qué hacemos? Dice, pues el problema de santidad no es solamente que Bugnini, el encargado de liturgia, hay otros problemas de masones también dentro de la curia romana. Ahora, de nuevo hablando a su audiencia, la curia romana es el gobierno del Vaticano. Es el gobierno, para nosotros, el gobierno central, federal, si quieren, que está en Roma. Y ¿cuántos trabajan ahí? Yo diría, no sé, 800 personas. El cardenal Cushing de Boston una vez le preguntó a Juan XXIII, dice, Santidad, ¿cuántas personas trabajan aquí en el Vaticano? Y el Papa contestó, como la mitad. Pero unos 800 hombres, principalmente hombres que trabajaban en la curia romana, y el Papa mandó un decreto que todavía está en Vaticano, que quería una investigación de la curia romana entera. Ahora, la pregunta, ¿a quién mandar a hacer este estudio, esta investigación? Y Benelli dijo, yo conozco un hombre. Es un hombre sumamente honesto, recto, capaz, habla muchas lenguas, sus estudios en Derecho Canónico y también en Teología Moral, excelente, y es el rector del Pontificio Colegio Canadiense, aquí en Roma. Acaba de llegar. Tenía como 1 año, 2 años de rector. ¿Y quién es? Pues es Edouard Gagnon, canadiense de Montreal, arzobispo. Dijo el Papa, mándalo llamar. Llamaron a Gagnon, el Papa, secretario de Estado, que era Villot, que Villot no quería nada de esta investigación, Curiosamente, yo no digo otra cosa, más que era el secretario de Estado. Él no quería saber de esto. No era de muy buena línea, justamente, Cardenal Villot. Así. No confundirse con el otro, no confundir con un Cardenal Villot de la época de Pío XI, buenísimo, francés, sí. Que era excelente. Ok, sí. Ok, entonces llamaron a Gagnon, Gagnon aceptó, ¿cómo va a decir no al Papa? Sí, y empezó su investigación. Para no hacerlo largo, empezó en 75. Imagínate, investigar 800 personas. Y esto incluye también el Banco del Vaticano. Sí. Todo. Duró 3 años en esta investigación. Después de año y pico, empezó a recibir amenazas, Gagnon.
Y luego algunos entraron ilegalmente en su casa, en su cuarto, en su recámara, sacaron documentos, robaron todo lo que podían. 2 veces que me acuerdo. Y cuando llegó una amenaza a muerte, habló con el padre, el Monseñor Mario Marini, que era como yo siempre digo, mi cuarta persona de la Santísima Trinidad. Era para mí todo este hombre, lo quería mucho, buenísimo. Y a mí, estamos viviendo en una casa en el Gianicolo de libaneses. Entonces, dijo Mario, deja el colegio canadiense y vente a vivir con nosotros, que es mucho más seguro. Te lo expliqué antes por qué era seguro. Leen el libro y no van a entender. Muy bien. Okay. Pero era súper seguro en esta casa, súper seguro. Entonces, Gañón vino a vivir con nosotros. Entonces, estamos en el piso, yo, Gañón, Marini y el arzobispo Capucci. Los 4 ahí. Vivimos ahí. Yo ayudé mucho al cardenal, a Gañón, que llegó a ser cardenal después. Por eso siempre digo el cardenal Gañón. Pero en aquel entonces arzobispo. Terminó su estudio. Le costó mucho. Sufrió mucho. Porque imagínate, lo que él vio del gobierno de la iglesia no fue todo lo bueno. Claro, fue todo lo negativo. Y estaba viviendo con esto 3 años. Y en secreto, que algunas cosas podía platicar, otras cosas no. Y sufría mucho. Bien, finalmente llegó el momento, él había terminado su estudio en 78. Y me dijo, mañana me puedes hacer el favor. Un favor, como no, qué gustas. Me llevas al Vaticano, tengo cita con el Papa para presentarle ya los resultados de la investigación de 3 años. ¿Cómo no? Entonces fuimos en mi coche, lo manejé al Vaticano en Cortile San Damaso, que conoces bien. Sí. Ahí me quedé yo, él subió al elevador, fue a ver el Papa, yo esperé. Estaba con el Santo Padre 45 minutos y durante la audiencia, eso lo sé porque me lo platicó, durante la audiencia le dijo de unos cambios inmediatos que el Papa tenía que hacer. Perdóname, se me olvidó una cosa muy importante. A Bugnini, ¿te acuerdas del famoso Bugnini? Sí, claro. Cuando llegó esa documentación de que era de la masonería, el Papa lo mandó a Irán. Lo sacó del Vaticano y lo mandó a Irán. Y muchas personas me preguntan... Apostólico. Sí, como anuncio apostólico a 20,000 personas. ¿Sí? A una parroquia le mandó, principalmente. ¿Sí? En fin, total, lo mandó donde no podía hacer ningún daño. Exacto. Y muchos me preguntan, ¿y por qué? ¿Y por qué no lo excomulgó si era masón? Y yo acabo de decir que era causa de excomunión. ¿Por qué no ¿Por qué? Y quiero que eso entienda también tu audiencia. Porque era obispo. ¿Y eso qué le hace? Es fundamentalmente importante para nosotros católicos. Era obispo. Con los obispos no se puede jugar. ¿Por qué? Son sucesores de los apóstoles. Punto. Es un obispo. Lástima que muchos de ellos no se dan cuenta de su dignidad y no lo viven. Lástima. Sin embargo, un obispo es otro San Juan, San Pedro, Pablo, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo. Ellos son los sucesores de los apóstoles. Por eso merecen un respeto, aun cuando no merecen respeto. Perdóname, por decirlo así. Merecen respeto aun cuando no merecen respeto, porque son apóstoles. Entonces,
no lo echaron a la calle, lo mandaron a Irán, no podía hacer más daño y lo podían estar vigilando. Pero lo sacaron del Vaticano. Pero Gañón encontró otras cosas muy fuertes y una de las principales cosas más fuertes que encontró fue en la congregación de obispos. Acaba de decir qué tan importantes son los obispos. Bien, para que entiendan también los oyentes, para que un sacerdote llegue a ser obispo, el padre te puede explicar mejor que yo, pero le hacen una investigación, viene la terna, o sea, de 3 nombres, mandado por el nuncio apostólico, por ejemplo, de un país a Roma. Va a la congregación de obispos. La congregación de obispos estudia el caso completamente, buscan más, porque quieren tener los mejores y los más fuertes según en la fe. Esa es la idea de la congregación de obispos. La congregación de obispos es otro departamento muy fuerte en el Vaticano, muy importante, porque ellos están creando los obispos de hoy y mañana. Claro. Bien, el encargado de la congregación, el prefecto de la congregación de obispos, también era masón. Y esto lo presentó Gañón al Santo Padre. Y le dijo, usted tiene que cambiarlo inmediatamente, quitarlo. ¿Por qué? Porque estaba creando obispos, no todos, ¿eh? Yo no estoy diciendo que todos los obispos son hechos por él. No, por el amor de Dios, no estoy diciendo eso, pero muchos sí. Y los que sí podían, sí, liberales. Yo digo liberal en el sentido masónico. No digo liberal en cuanto a pensamiento liberal. No. En cuanto a línea. Este hombre se llamaba Baggio. Sebastiano Baggio. Ahora tenemos una confusión de Benelli, Baggio y Bonini. Muy bien. En el libro trato de hacerlo más claro, pero hablando un poquito difícil. De todos modos, Baggio tenía que salir de la congregación de obispos y el Banco del Vaticano, estamos hablando de 78, el Banco del Vaticano tenían que cambiar a Marcinkus era el encargado del banco, el director, si quieres, el presidente creo, cambiarlo y ponerlo en manos competentes. ¿Por qué? Esto parece que lo estoy inventando. Yo no soy uno que cree en confabulaciones y que hay un comunista debajo de cada piedra. No, de verdad. Y la verdad, duraron mucho en convencerme a mí. porque no, estarán locos hablando de cosas así. Según Gañón, la masonería estaba bien metido en las finanzas del Vaticano. ¿Por qué? Para tumbar la economía del Vaticano. Ahora, también para explicar un poquito, el Vaticano es un gobierno. Y como gobierno tiene costos. Hay salarios, hay mantenimiento. Me dijo a mí el cardenal Gañón, dice, entran los turistas y ven toda la gloria de la Capilla Sistina, de los museos, etcétera, del arquivio, y si supieran cuánto cuesta diario mantener todo esto, con aire acondicionado, con con el otro, con mantenimiento, con guardias, cuesta enorme. Además, el Vaticano tiene en todo el mundo un cuerpo diplomático. En otras palabras, requiere dinero para manejar todo esto. Y el que diga que no, pues yo no sé cómo explicárselo. Yo no sé en qué planeta vive una persona que piense que la Iglesia Católica no ocupa dinero. Perdón, pero es absurdo. Sí ocupamos. El Banco Vaticano, dijo Gañón, estaba en peligro de caer y de fracasar. Bien. Todo esto explicó a Pablo VI. El Papa, yo lo quería mucho al Papa Pablo VI,
era el Papa para mí casi de toda mi vida. Y le ayudé mucho en el servicio de misa, etcétera, muchas veces. Eran 3 tomos. Lo sé porque ayudé a Gagnon a ponerlos en orden. Empujó a los 3 tomos de nuevo en dirección de Gagnon, que estaba sentado al otro lado del escritorio en su estudio. Y dijo, yo no puedo. Dijo Gagnon, ¿cómo que usted no puede? No es el Papa. Dijo el Papa, no puedo. Dice, santidad, usted me encargó todo esto, tengo 3 años manejándolo, he hecho enemigos que jamás pensaba posible tener tantos enemigos. ¿Cómo que no puede? Dice, no puedo. Dice, lo dejamos a mi sucesor, yo no puedo. Y entregó todo de nuevo a Gagnon. Gagnon bajó el elevador, yo estaba ahí esperándolo en coche. Me acuerdo su cara de confusión, él mismo, de confusión. Y regresó con su beliz tan lleno como cuando entró, o sea, no había dejado nada. Bien, estaba un poquito deprimido, Gagnon, y tuvimos que sacarlo para ánimo, etcétera, etcétera. Bueno, no hacerlo largo, a los 2 meses se murió Pablo VI. Chao. Entonces, sí sabía él interiormente que de verdad energía no tenía, no podía. Y en cierta forma, pues le concedo razón. Sí. ¿Cuál es el problema ahora? Ahora hay otro problema. Ahora, Benelli y Gagnon y Marini eran todos muy amigos. Yo soy el jovencito allá yo soy el gopher. Go for this, go for that, go for that. Traernos eso, como no. Yo tenía 28 años de edad, 27. Total, ellos estaban de acuerdo y sabían cuál era el problema. Aquí es el problema. El encargado de los obispos, de la congregación de los obispos, Baggio, Cardenal Sebastiano Baggio, masón, él había nombrado gran parte de los nuevos electores del Papa. O sea, él nombró arzobispos en lugares que el arzobispo iba a llegar a ser cardenal. Correcto. Ok. Entonces, muchos de estos lugares, como el Papa, quería que la curia y también el colegio cardenal de los cardenales fuera más internacional. Pues muy bien, nombraron cardenales que no conocían a Roma. Baggio nombró a estos hombres que después se hicieron cardenales, y después, en sus vacaciones de verano, él iba a visitarlos en África y en Asia, ¿sí? Para que cuando vinieron a Roma, conocieron a Baggio, soy tu amigo, aquí estoy, ¿ok? Claro. Bien, no acepto lo largo, el cónclave. En esto, Benelli, que era arzobispo Benelli, de Secretaría de Estado, poco después de la muerte de Pablo VI, el Papa lo hace cardenal y lo manda a Florencia. Así es que él está en el cónclave, ¿ok? Si no, lo hubieran mandado, quién sabe, no le digo dónde. A Irán. Muy bien, a Irán para ayudar a aquel. Pero él regresó como fuertemente en el cónclave. Y llegó la cosa así, Benelli de Florencia entró con 2 candidatos en mente. Yo me acuerdo porque conocí sus nombres. Sí. De Wojtyła y Luciani. Luciani y Wojtyła. 2.
entró. Benelli estaba ganando en la votación. Aquí quiero hablar un momento a los tradicionalistas, a los muy tradicionalistas, a los muy conservadores, para explicarles una cosa, y lo pueden ver y pueden entender en lo que voy a decir. A veces, we cut off our nose to spite our face. Nos hacemos daño. Mira, no me gusta mi cara, así es que voy a cortar mis narices para enseñar mi cara algo. Me hago daño. Había un conservador, excelente hombre, no digo que no, excelente hombre, un santo, Giuseppe Siri. Siri era de Génova. Brillante hombre, era el que Pío XII quería que fuera papa. Siri tenía un fuerte número de votos para ser papa. Benelli tenía otro fuerte número de votos para ser papa. Baggio, de la Congregación de Obispos, masón, también. Y estaba aumentando lo suyo y disminuyendo Benelli. Y el conservador tradicionalista, en lugar de ayudar a Benelli a evitar el masón, sí. No, yo no me muevo aquí. Pues estaba perdiendo sus votos y el masón ganando más. Cuando Benelli vio esto, digo como el mago de su sombrero, sacando el conejo blanco, dice, yo propongo a Albino Luciani, de Venecia. ¿Cómo? Sí. Era presidente de la Conferencia Episcopal Italiana. Yo trabajé mucho con él. Es un hombre excelente. Santo varón, digno. Pues empezaron que sí. Se enfureció Baggio sobre todo porque vio su oportunidad. Y no le gustó tampoco al otro, pero a Siri. Pero a todos vieron, sí, es un candidato que va de acuerdo con todo. Muy bien, sale elegido. El pobre hombre, eso sí que era un santo, era un santo. Ser papa, te puedo asegurar, Pater, que él hubiera sido más contento. El Papa tomó el nombre Juan Pablo I, ¿verdad? Sí. Juan Pablo I hubiera sido mucho más contento siendo un párroco en un pueblito de Veneto. Palabra, era su encanto. Pero porque era tan bueno y tan bueno, siguieron subiendo. Ok. Él cuando salió elegido le dijo a Benelli, tú vas a ser mi secretario de Estado. No me dejes aquí solo con esto. Sí. Por cierto, era muy joven Luciani cuando subió el papado. Era muy joven y también Benelli era joven. Benelli tenía 58 años de edad. ¿Okay? Claro. Luego me explicó Gañón, dice, mire, es como en tiempos del Papa Pío X. Pío X también llegó de Venecia. Fue elegido, era patriarca, arzobispo de Venecia y lo eligieron papa. Cuando él fue elegido papa, Pío X sabía que, Pío X lo describen muchos, todavía tenía tierra debajo de las uñas. Era un campesino, era un hombre del campo, era un hombre fuerte, pero así, culto no era, en el sentido de cultura alta. Pero era un hombre sabio. Inmediatamente escogió a Rav de Meri del Val como su secretario de Estado. Dice, claro. Lo que yo no sé, este hombre sabe. Y juntos podemos arreglar. Okay. Hicieron un equipo fantástico los dos. Un fantástico. Luciani quería hacer lo mismo. Entonces,
invitó a Benelli a ser su secretario de Estado. Benelli habló con él el día siguiente. Dice, con mucho gusto. 2 condiciones, Santo Padre. Primera cosa, vas a llamar al arzobispo Gagnon. Siéntate con él y él te va a explicar cómo está tu gobierno. Claro. ¿Okay? Segunda cosa, Santidad. Tienes que quitar al cardenal Baggio cuanto antes de la congregación de obispos. Ya. ¿Por qué no lo haces tú? Dice, hazlo tú, Giovanni. Dice, tú lo puedes hacer. Dice, no, Santo Padre, con todo debido respeto, usted lo tiene que hacer y usted lo tiene que hacer como Papa y punto. Y es su primer fuerte decisión como Papa en su pontificado. Y esto va a marcar todo el resto del pontificado, Santidad. Ok. Habló con Gagnon. ¿Cómo lo sé? Yo manejé Gagnon de nuevo a esta junta. ¿Ok? Lo esperé en el mismo lugar, en el Cortile San Damaso. Estaba con el Papa como 1 hora, le explicó todo y le entregó toda la documentación. Y dijo, Santidad, tiene que quitar el encargado del banco, que es Marcinkus, inmediatamente. Y antes de él, por el bien de la Iglesia y de la fe católica, tiene que sacar al cardenal Baggio de la congregación de obispos, porque están nombrando obispos horribles. Y ya estamos teniendo problemas con ellos porque no están manteniendo la misma fe. Claro. Ese es el problema. Es cuestión de fe, de la fe. No es que personalidad, no es personalidad. Estamos hablando de la doctrina católica. Sí. Lo haré. Tomó el teléfono. Llegó Gagnon conmigo. Salió y esta vez con sonrisa de aquí a acá. Y ya, bendito sea Dios. Y vi que su valise estaba muy ligero. Ya, excelente. Fuimos a la casa, salimos esa noche a cenar con Mario Marini, con el Gagnon y yo, los 3, a festejar eso. Pero era como estar con mujeres que acaban de dar a luz. ¿Eh? Alegría y bonito. Entonces, el Papa tomó el teléfono, Juan Pablo I. Tímido. Tomó el teléfono y habló al cardenal Baggio, a su oficina. Imagínate, Padre Javier, recibir una llamada del Papa y el Papa te dice, Padre Javier, ¿podrías venir aquí a mi oficina? Necesito hablar contigo. Y tú le contestas al Papa y le dices, ¿sabe qué, Santidad? Estoy muy ocupado hoy. Tengo muchas cosas aquí que hacer. Tengo juntas toda la mañana, no puedo. Así le dijo Baggio, no puedo. Eminencia, hoy en la tarde, ¿podría venir a hablar con el Papa? Estoy ocupado también todo el día, Santo Padre. Tengo juntas y personas que vienen de diferentes países y le dijo, entonces le espero a las 8 de la noche en mi estudio. ¿O tiene cita? ¿Tiene otro apuntamiento a las 8? A las 8 en punto llegó el cardenal Baggio, Sebastiano Baggio, el fraimazón, sí, al estudio del Papa. Entró y el Papa lo propuso lo siguiente. Acuérdense lo que les platiqué de la dignidad de los obispos. Sí. Aún sabiendo que este es sí. por el otro lado y todo, de todos modos sigue siendo obispo. Y para sacarlo diplomáticamente, Benelli había propuesto lo siguiente y el Papa le dijo, te voy a nombrar arzobispo de Venecia. Ahora, qué honor, ¿verdad? ¿Qué tal, padre Javier, si te digo, eres arzobispo de Venecia, donde el Papa
dejó, mi diócesis está libre, y yo quiero que tú vayas ahí. ¿Y por qué eso? Porque en Venecia el Papa Juan Pablo I tenía muchos amigos, tenía Claro. obispos auxiliares que él mismo conoció muy bien y podían controlar a este señor del 100% el resto de su vida. Baggio Exacto. le dijo, no, yo no voy. Hmm. Y ni tú ni nadie me puede forzar de ir. Insultó un poquito a Benelli. Dice, ¿estás escuchando a Benelli que me y cañón y que yo sé lo que está pasando? ¿Eh? Levantó la voz. No solamente levantó la voz, empezó a gritarle al Papa. Hmm. Este duró al menos 45 minutos. ¿Cómo lo sé? Lo sé por varias fuentes, pero una de las fuentes muy mías, yo era muy amigo de uno de la Guardia Suiza que estaba afuera de la puerta Ajá. y escucharon los gritos. Hmm. Escucharon los gritos. Y salió Baggio, ¡pum!, con la puerta. A los 2, 3 o 4 horas, como lo quieres ver, el Papa sufrió un infarto y se murió. El día siguiente, 2 días después del choque de toda la cosa, que nadie lo podía creer, ¿eh? Nadie podía creer eso. Y nadie creyó que se había muerto naturalmente. Hmm. Envenenado, que lo mataron, que que el otro. Y Gañón y Marini y yo salimos a un parque a caminar. Y yo le pregunté, Excelencia, a Gañón, ¿usted de verdad cree que lo hayan matado? Todo el mundo está diciendo eso, no es cosa mía, pero también se me hacía lógica. Y jamás se me olvida lo que dijo. Su respuesta es, hay muchas maneras de matar a un hombre. Hmm. Así es. Por eso el título del libro. Ujú. ¿Eh? Envenenado, golpeado, no, nada de eso. Un infarto, sí lo creo, pero alguien en particular causó este infarto. Y gritando al Papa de Roma, gritándolo en su oficina, en su despacho, en su estudio, delante de nadie, solamente los gritos se escucharon en el corredor a las 8:45 de la noche, y vas a acostarte después de eso, todavía con papeles de cambios en la curia romana en mano, que la imitación de Cristo y todo. ¡Qué barbaridad! Los del Vaticano son sus peores enemigos, sus propios enemigos. Inventaron historias y luego tuvieron que desdichar todo y cambiar todo. ¿Eh? Está el famoso, usted conoce seguramente el famoso libro de David Yalup. Yo lo leí cuando era chico, digamos, ¿no? Era joven, Por voluntad de Dios, creo que se llamaba, acerca del supuesto asesinato de Juan Pablo I. Entonces, ¿usted cree que esas cosas, que esas hipótesis no son verídicas? No, no son. No son. Yo de verdad creo, Gañón cree lo mismo, Benelli cree lo mismo. Mm. Si alguien podía haber dicho, fue envenenado, fue matado, así, sería Benelli. Claro. No, no, Ujú. no, no. Pero que alguien causó su muerte, eso sí. Un evento o una persona. Y el evento y la persona se llaman Baggio. Punto. Entendido. Así es. Bien. Otra lección. Otra lección. Mm. Sale la misma cosa, la misma dinámica, y de repente, de nuevo, Benelli de Florencia saca otro conejo blanco del sombrero mágico y dice, Waitigua. Yo estuve en la plaza de San Pedro y cuando escuché a Felici, que me ordenó sacerdote, Pericle Felice, dice, Annuncio vobis gaudium magnum habemos papam. Reverentissimo Domini, reverentissimo Waitigua. Todo el mundo alrededor de mí dice, un africano, el Papa es un africano.
Le dije, no, polaco. Polaco. No, ¿cuál polaco? Dice, luego salió Karl Wojtyła. ¿Okay? Bien. ¿Qué sucede? Hay que repetir todo de nuevo. Entonces, Wojtyła le pide a Benelli de ser su secretario de Estado. Pero antes dice, vamos nombrando todo el mundo a su lugar. Que se quede cada quien en su lugar. El encargado de esto que se queda, incluyendo Baggio, todo el mundo. ¿Por qué? Porque el cardenal Villot, que era secretario de Estado, tenía cáncer y se estaba muriendo. Y se le hacía, Juan Pablo II de verdad es un santo. También Juan Pablo I y también Pablo VI, los tres de verdad eran hombres buenísimos. Y en un tiempo de confusión tremenda, muchos los critican que hubiera hecho esto, no tomaron en cuenta todas las presiones que tenían estos hombres, que eran tremendas. Juan Pablo II no quería insultar a Villot. Estaba muriendo de cáncer, déjalo que se muera de cáncer, punto. Pero después murió Villot y en lugar de nombrar a Benelli de Florencia, como había prometido o pedido, nombra el segundo Casaroli. Benelli estaba completamente, dijo, el Papa puede hacer lo que quiere, nomás, ok, muy bien. Nada cambió. Para que los oyentes también escuchen eso. En la política, sale elegido un nuevo presidente. ¿Tú piensas por un segundo que el nuevo presidente va a seguir adelante con el gobierno pasado? ¿Con el vicepresidente del anterior? ¿Con el encargado de...? Claro que no. Pone todo su gente nuevo, gente de su confianza. Juan Pablo II nombró a todo el mundo que se quedase. Error fatal. Error fatal. Casi le costó la vida. Por poco le cuesta la vida. Total, todo el mundo nombrado así, Juan Pablo II llamó al cardenal, al Gañón. Yo sé, ¿cómo sé yo? Lo manejé yo de nuevo. Es la tercera vez que vamos a eso. Voy a San Damaso, él sale con otro feliz, habla con el Papa y le dice del banco de Baggio, la congregación de obispos, otros cuantos, pero estas dos cosas eran súper urgentes. Y el Papa Juan Pablo II, porque era bueno, pero a veces también se puede pecar de ser bueno, dijo, no, pues vamos viendo la cosa y dijo Cañón, Santo Padre, usted no se da cuenta, pero hay complots en contra de su vida. En este momento que estamos hablando, no ha hablado con Benelli, te lo puede platicar más. No, que hay que dejar las cosas y tomarlos con calma. Se enojó Gañón tanto, se enojó, se frustró, 3 años trabajando todo esto y te dicen, claro. ¿Sabe qué? No vamos a hacer nada. No. Tú regresa a tu colegio y no. Yo voy a viajar. Me estoy preparando a ir a México. Quiero ir a México porque, y mire, no es una crítica, porque este hombre hizo cosas tremendas en su pontificado. Su idea del pontificado era predicar directamente la palabra de Dios a toda la humanidad. Y lo hizo. Pero lo hizo con 104 viajes. Nadie sabe la preparación y el tiempo que requiere 104 viajes. Él tenía que aprender el lenguaje
de todas las naciones donde iba, el clero, quiénes eran el obispo, quién el nuncio, quién es todo esto, cada viaje le costaba 2 a 3 meses. Tenía tutores llegando para enseñarle a hablar coreano, para leer el discurso, porque quería, con su personalidad, llevar la palabra de Dios a la humanidad. Y lo hizo muy bien. Pero Padre Javier, cada vez que salió de Roma, la curia romana encantada. Claro, cuando el gato no está, los ratones bailan, ¿no? Así es. Encantado. Sí, otro viaje, Santo Padre. Te necesitan allí, hombre. Y manejaban las cosas como ellos querían. Y el banco, viendo que no estaba el capitán del barco, todo en manos de Marcinkus, que tampoco no era un mal hombre, era un tonto, un inepto. Malo no era. ¿Cómo terminó la historia con Baggio? Baggio quedó. Bajó Gañón de su audiencia con el Papa, y yo lo vi, y vi la cara. Salí, le abrí la puerta, entró como un jitomate rojo, enojado, y no me habló. Estuvimos dando la vuelta a la basílica para salir la puerta de la audiencia. ¿Qué haces mañana? Pues a la orden, que tengo clases, pero si tienes algo más importante, ¿me puedes llevar al aeropuerto? Pues, ¿el Papa te está mandando un viaje? Dice, no, yo me estoy mandando un viaje. Yo solo. ¿Dónde vas? Dice, ya terminé aquí. Ya terminé. No se puede. No, pero, Excelencia, ¿qué vas a hacer? Yo voy a regresar a Colombia. A mí me encantaba Colombia. Yo no sé por qué me quitaron de Colombia. En la jungla yo predicaba ejercicios espirituales del Sagrado Corazón, y eso me llenaba, y también a la gente. Yo no sé por qué me sacaron de la jungla. Así, para traerme en esa jungla. Mira. Salió de Roma. El día siguiente, antes de ir al aeropuerto, estamos en el coche, él y yo, él con un Belize, así de sencillo. Era uno de los hombres menos complicados que yo había visto en mi vida. Y paréntesis aquí, hizo todo para tus oyentes que son sacerdotes, que están buscando llegar a ser cardenal. No es la manera de hacerlo. Él hizo todo lo contrario de lo que se debe de hacer diplomáticamente para llegar a ser cardenal. Todo. ¿Sí? Total. Estamos en el coche. Me dice, antes de salir para el aeropuerto, si tenemos tiempo, pase por el Vaticano, por favor. ¿Cómo no? Llegamos de nuevo, andamos, es la 4ª vez en eso. Tomó una carta y dice, ¿me haces el favor de llevar esto a la Secretaría de Estado al cardenal Villot? Dije, y yo andaba vestido, no, ni siquiera en alzacuello romano, nada. Dije, señor, pero ¿cómo lo voy a hacer? No, pero no estoy vestido. Dice, llévalo. Dile que es mío, que punto. Llegué al secretario de Estado, a la oficina de recepción, le digo al señor gordito allá, este es para su eminencia, Cardenal Villot. Y que por favor, en sus manos, solo en sus manos. Muy bien. Se levantó. Yo salí, estoy caminando por el corredor, viendo el techo. Siempre veía el techo ahí. Eso te voy a decir una cosa que lo vas a recordar, tú que eres joven, la próxima vez que vas al Secretario de Estado. El corredor que conduce ahí, el techo dice una historia saliendo y otra historia entrando. ¿Sí? La salvación
y la condenación del infierno del hombre. Precioso. Estoy viendo eso de la condenación del hombre caminando. Y de repente oigo, Señor, Señor. Doy vuelta, es el cardenal Biló. Dice, ven aquí, pero mandando, ven, ven. Yo también tengo un poquito de orgullo, no sé si lo has notado. No me gusta que me hablen como mozo, ¿verdad? No soy la gran cosa, pero tampoco no soy nada. Y tú, ven. Doy vuelta y regreso. Sí, eminencia. Yo te conozco. Pues yo trabajaba en el Vaticano. No, a mí no me conoce. Yo soy el chofer del cañón. Dice, le dices de venir inmediatamente a mi oficina. Inmediatamente. Le dije, no quiero hablar con usted, por eso me mandó a mí. Le dices que yo, Cardenal Biló, lo quiero en mi oficina en este momento. Le dije, mire, yo le voy a sugerir algo, con todo el debido respeto. Si usted quiere bajar conmigo en el elevador, él está en el coche. Pero si quiere que yo baje, hablar con él para que él suba, eso no va a pasar. No, lo dejé hablando. Fue la última vez que lo vi vivo. Después fui a su funeral, ¿verdad? Pero entramos en el coche, llevé Gagnon al aeropuerto de Roma, Fiumicino. Yo llegaba a querer a este hombre mucho. Y sabes, cuando se despide de un hermano sacerdote y sobre todo de un obispo y de uno que ha sufrido tanto y por su amor a la iglesia, eso es lo que tiene que entender mucha gente. Muchos de nuestros sacerdotes, diáconos y obispos y cardenales de verdad aman a la iglesia. Piensen que no, sí lo aman con todo su corazón y sufren mucho por lo que el estado de cosas hoy día y ayer y etcétera. Él salió. Antes de salir se me olvidó una cosa. Le dijo al Papa, a usted lo van a tratar de matar, Santidad. Ok. Él regresó a Colombia. Yo fui mandado a México. De repente, estoy en la plaza de San Pedro, años después, con el cardenal O'Connor de Nueva York. Porque lo iban a hacer cardenal. Entonces, en la misa de cuando recibieron. Y que voy viendo que también Gagnon lo van a hacer cardenal. Dije, Gagnon. No es posible. Y lo busco, fui inmediatamente. Le dije, Excelencia, ¿qué estás haciendo? Charlie, ¿cómo estás? Bueno, papá, muy bien. Nos vimos después. Su familia y todo estaba ahí. Resulta de que, cuando trataron de asesinar a Juan Pablo II, el día 13 de mayo 81, lo llevaron al hospital. Casi se murió. Yo creo que a lo mejor la gente no se da cuenta. Casi se murió. Y padre, yo quiero a los italianos, los quiero mucho. Su música, su arte, su poesía, su comida, sus vinos. Pero su medicina. El Papa estaba en el hospital Gemelli con los balazos que le dieron. Y no fueron los balazos que lo mataron, que casi lo mataron. Fue que durante la operación le dieron sangre contaminado. Y entró en un estado de shock por hepatitis. Se infectó, se iba a morir de hepatitis. Imagínate. Sí. Lo sé porque el cardenal O'Connor de Nueva York mandó el doctor Kevin Cahill en un avión especial y Kevin Cahill, el doctor Cahill, salvó la vida del Papa. El Papa, sí, recuerdo ese caso, sí. Fantástico.
Y saben que Kevin Cahill después me ayudó con muchos niños de México que no podían tener operaciones, etcétera, para cosas en México, los llevé a Nueva York con él. ¿Sí? Por eso lo sé. De todos modos, cuando estaba el Papa saliendo de coma, porque estaba inconsciente durante días, dicen, no estuve yo presente, pero dicen que una de sus primeras palabras al Monseñor Stanislao eran: buscan a Gañón. Claro. Lo mandó llamar desde el hospital y lo dijo: quédese aquí en Roma, por orden. Yo no le estoy pidiendo, por orden, te quiero aquí en Roma. Y lo hizo cardenal. Y Gañón le dijo, santidad, el banco y Baggio. Dice, con tiempo. Pues explotó el banco, tal como Gañón le había dicho. Y Baggio de nuevo hizo una furia. Finalmente el Papa lo puso, quitó a Baggio y lo puso encargado de timbres de francobolli. Era el encargado de eso en el Vaticano. Pero lo sacó y Benelli, imagínate, el Papa había nombrado Benelli secretario de Estado de Florencia al Vaticano. En las 61 años de edad, Benelli, más fuerte que un caballo de corso, fuerte. Le pidió de ser secretario de Estado, aceptó. Una semana después se murió de un infarto. Mira. Sí, así la cosa. Total. Baggio lo sacaron, el banco explotó. Y para aquellos, yo termino con eso. Yo quiero ver el milagro, cómo haces esto en una media hora. Veremos. Mira, padre, el banco fue esto. Para aquellos que piensan que esta es locura de la masonería, que etcétera, no es locura, créemelo. Hay personas que quieren echar a perder la Iglesia Católica y no la quieren destruir, la quieren entera. Porque es un vehículo magnífico para manipular el mundo. Y para aquellos que dudan de lo que estoy diciendo de la masonería, etcétera, nomás les invito a ver a las personas que finalmente encontraron, después de matanzas, de suicidios, etcétera, los que buscaron de destruir el banco, las finanzas del Vaticano, fueron masones. Y fueron cargados como masones por el crimen contra la masonería italiana. ¿Sí? XXX se fueron a la cárcel, murieron en la cárcel. Por masones, oficialmente. El Estado los juzgó. Así es. Bien, padre. Ya termina mi historia. Ha sido un gustazo, padre. Bueno, por las dudas, entonces, recomendamos, la verdad que es conversar con don Carlos, es conversar con una parte de la historia de la Iglesia contemporánea, por eso es interesante. Yo sé que la entrevista se nos ha hecho larga, no soy ignorante en esto, pero creo que vale la pena que uno analice estas cosas, que conozca un poco. Es ciertamente que la Iglesia es santa por su fundador y por algunos de sus miembros, ¿no? Pero después es pecadora porque también somos todos pecadores, ¿no? Que hayan existido, que existan todavía personas que están complotando, incluso desde dentro de la Iglesia, para destruirla o para modificarla o para cambiarla, no quita nada a la santidad de la Iglesia, ¿no? Ni siquiera a la indefectibilidad de la Iglesia como dogma hasta el fin de los tiempos. El libro del padre entonces sirve muchísimo. Asesinato en el grado 33, la investigación de Gañón, del cardenal Gañón, ahora sabemos quién fue, sobre la masonería en el Vaticano. Espero poder leerlo, padre, porque la verdad que me quedó una intriga enorme, es una investigación espectacular, así que le agradezco mucho por todo su tiempo. Creo que te va a gustar. Una última palabra. ¿Me permites? Claro. Sí. Para aquellos que dicen que la Iglesia... Miren, me dijo lo mismo Monseñor Marini. Cuando yo me quedé escandalizado, le dije, ¿cómo puede existir eso en el Vaticano? Y él dijo, ¿dónde está el bien más grande en el mundo? ¿Tú crees que el mal no va a estar cerca? Así es. Este es.
Bien, Padre, si puede, terminemos con su bendición, si es posible. ¿Cómo no? Mm. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. Benedictio Dei omnipotente Patris et Filii et Spiritus Sancti descendet super vos et manet in aeternum. Amén. Amén. Padre, mil gracias. Gracias a usted por todo. Dios los bendiga. Gracias. Ánimo. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios los bendiga y que no te la cuenten.